Bhakti Devi ki jai, Sarvira Bhaktan ki jai, Oh, la rosa rosa salida, oh, la rosa rosa salida, oh, la gloria selva, oh, la gloria selva. Hay espacio al lado de acá, está ocupado, para que no estén tan lejos. Acá también hay espacio delante. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Y alguien ha venido por primera vez? Bienvenido. Son todos viejos conocidos. Bueno, entonces vamos a seguir con el Bhagavad Gita. Selecciono un verso del capítulo 4, verso 9. ¿Está anotado ahí? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Janma karma chamedivya. Janma karma chamedivya. Evam yavetti tatvataha. Evam yavetti tatvataha. Yakvaryam punah janma. Tyaktvariham punayama. Naiti mameti sojuna. Naiti mameti sojuna. Janma karma chamedivya. Janma karma chamedivya. Evam yavetti tatvataha. Evam yavetti tatvataha. Yakvaryam punah janma. Tyaktvariham punayama. Naiti mameti sojuna. Naiti mameti sojuna. Again. Janma karma cha me divyam. Janma karma cha me divyam. Evam jo veti tatvataha. Evam yo veti tatvataha. Tyaktva deham punarjanma. Tyaktva deham punarjanma. Naiti mam eti sarjuna. Naiti mam eti sarjuna. Janma karma chame divyam. Janma karma cha me divyam. Evam yoveti tatvataha. Evam yo veti tatvataha. Yaktvadeham purna janma. Tyaktvariham punarjanma. Naiti mam eti swarjuna. Naiti mam eti sarjuna. Janma karma chame divyam. Janma karma cha me divyam. Evam yo veti tatvataha. Evam yo veti tatvataha. Tyaktva deham purna janma. Tyaktvariham punarjanma. Naiti mameti sarjuna. Naiti mam eti sarjuna. Janma karma chame divyam. Janma karma cha me divyam. Evam yo veti tatvataha. Tyaktvariham punayama. Naiti mam eti sarjuna. Janma karma cha me divyam. Evam yo veti tatvataha. Tyaktvariham punayama. Naiti mam eti sarjuna. Janma Janma
nacimiento. Karma, trabajo. Cha, también. Míos. Divyam, trascendentales. Evam, de esta manera. Ya, todo aquel que de ti conozca. Tatvata, en realidad. Tyaktva, dejando a un lado. Deham, este cuerpo. Puna, de nuevo. Janma, nacimiento. Puna, jamás. Eti, alcanza. Mam, a mí. Eti, alcanza. Sa, él. Arjuna, oh Arjuna. Traducción del verso. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades al abandonar este cuerpo, no vuelva a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Significado por el descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces la liberación que logran el fundirse en el Brahmatoti impersonal del Señor es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo, y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En la Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaitam Achyutam Anadam Anantarupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulta incomprensible. Como se dice en los Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, Ego Deva Nityalina Rupto Bhaktavya Piridyantaratma. Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relación con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor expresamente en este verso del Gita. Todo aquel que acepta esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y la suprema personalidad de Dios, y que no pierde el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Por el simple hecho de aceptar esta verdad sobre la base de la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvamasi se aplica de hecho en este verso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo y que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente. Y en consecuencia su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección
Y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tammeva vitvati mitum miti nanya panta vitvate anaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios. Y no hay otra manera de lograr esa perfección. Shrutashvatara Upanishad 3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entiende que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya sumido en la moralidad de ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos e engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Vamos a repetir el verso. Janma karma chamedivyam evam yavatti tatvataha yaktva deham punah janma naiti mamiti sojana. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades al abandonar este cuerpo, no vuelva a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Shri Chaitanya Manivestam Savitam Giri Swayam Bhagavatam Tatatam. Entonces acá estamos escuchando a Krishna, ¿no? La suprema personalidad de Dios. ¿Y quién nos puede hablar mejor de sí mismo que uno mismo? O sea, Krishna cuando habla sobre sí mismo, debemos entender que esta es la mejor información que podemos brindar. Y en este verso Krishna explica una cosa muy importante. Ahí da la esencia del Bhagavad Gita. Que nosotros debemos aprender, ¿no? O debemos comenzar a aprender lo que es Krishna. Como se explica en otra parte del Bhagavad Gita, nosotros solo podemos entender a Krishna, ¿no? En última instancia realizar lo que es Krishna por medio del servicio de Krishna. Como Krishna dice. Bueno, entonces acá, ¿no? Krishna nos está explicando algo de su naturaleza, la que es trascendental. ¿No? Nosotros no somos, no, en el momento no estamos manifiestos como personas trascendentales, ¿no? Sino que somos almas condicionadas, estamos cubiertos por la energía material, por la ilusión, maya. ¿No? Si acaba de decir maya, ¿no? Significa no esto. En otras palabras, estamos aceptando algo que no es. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Cuando se le pregunta a alguien quién eres, ¿no? Y se dan a conocer por el nombre, por el apellido, capaz la cédula, el número de cédula. ¿No? Y siguen, bueno, yo soy esto, ¿no? Y mismo, pero todo esto en realidad no se revela identidad, incluso se puede cambiar. No sé cómo será en Chile, en Estados Unidos, por ejemplo, se puede cambiar el nombre, ¿no? Y tener otro pasaporte o otro nombre, ¿sí? Bueno, entonces, y el cuerpo también está cambiando, ¿no? Por ejemplo, podemos apuntar acá, eso no soy yo, ¿no? Pero aquello que estamos apuntando, la piel, ¿no es cierto? La piel se puede cambiar, hoy se ha vuelto muy moderno, muy popular, no cambiar partes del cuerpo a su mismo.
la cosa de cirugía estética, entonces, estética. ¿No? Bueno, entonces podemos quizás llegar un poco más profundo al corazón. Hay historia, ¿no es cierto? Pero hay hasta trasplantes de corazón hoy en día. ¿No? Entonces lo que en realidad no cambia, ¿no? Esa es nuestra verdadera identidad. ¿No? Krishna dice en el Bhagavad Gita, asmin yatati, como namyo varamjasa, tatahati hanjira prapti divasa. Así como el alma corporificada pasa continuamente de la niñez a la juventud, luego a la vejez. En forma similar, cuando llega la muerte, ¿no? Muy interesante, cuando llega la muerte, ¿no? Vamos a otro cuerpo, obtenemos otro cuerpo. Es un verso muy lindo, ¿no? Porque hemos, ¿no? Krishna primero nos dice que estamos ya cambiando cuerpos en esta vida. ¿No? Cada 7 años más o menos tenemos un cuerpo nuevo por la renovación de las células. Pero nosotros siempre quedamos lo mismo. Así como estamos cambiando cuerpos en esta vida, ¿no? El alma no para de existir al momento de la muerte. Y solo pasamos a otro cuerpo. Y con suerte, como Krishna nos explica acá, ¿no? Si nosotros logramos entender la naturaleza trascendental, ¿no? O sea, el nacimiento, la naturaleza trascendental y la aparición de las actividades del Señor, nos cualifiquemos a regresar de vuelta al lugar, como se llama, ¿no? De vuelta al lugar. ¿No? Así como uno está en viaje, uno está de viaje, hace un viaje con todo el mundo quizás, ¿no? Tarde o temprano vuelve a casa, vuelve a Chile, a Santiago. ¿No? Y ya cuando está en camino a Chile, ¿no es cierto? Se encuentra gente en el avión que tiene el mismo destino, ¿sí, señor? Ya se escucha el cantito chileno, ¿no es cierto? ¿No? Y ya se habla de cosas, ¿no? De Chile, todo eso. ¿De dónde eres? Concepción, qué bueno. Yo soy de ese, no conoce, Arica, o algo por aquí. ¿Sí? ¿No? Ya nos sentimos en familia, ¿no? Más familiar, ¿no es cierto? ¿No? En forma similar, cuando emprendemos el servicio devocional, ¿no? Y revivimos nuestra eterna relación con Krishna, ¿no? Gradualmente también nos volvemos parte de la familia de Krishna. ¿No? En el momento nos hemos vuelto muy rebeldes. ¿No? En la vida material significa rebeldía. ¿No? Hemos aceptado tantas... Disculpen. Estuve grabando la melodía de aquí están haciendo olvido. ¿Qué fue la cosa? Somos todos familia de Krishna. Eso. Dice que de Arica, de diferentes lados. La vía material es que nos volvemos... Bueno, no. Ustedes no recuerdan. Me especulando. Así que, ¿no? Acá Krishna nos explica, uno debe entender la naturaleza trascendental de la aparición y las actividades, ¿no? Sus actividades son muy diferentes. La aparición significa, ¿no? Krishna aparece en su forma original, ¿no? Así como cuando sale el sol en la mañana, ¿no? Y baja la noche y de nuevo sale el sol en la próxima mañana, es siempre el mismo sol. Pablo decía, alguna gente así incivilizada, ¿sí? Incivilizada, ¿no? Puede pensar, nació un nuevo sol y después se murió el sol, ¿no? Así que cuando Krishna aparece en su forma original y esa forma no cambia, ¿no? En realidad nunca vemos Krishna con canas, ¿sí? O barba blanca, algo por el estilo, ¿sí? O con un bastón, ¿no? Sino que Krishna es Nava-yogana. Nava-yogana significa eternamente joven. No se acaba de decir cuando Krishna estaba presente en el campo de batalla de Kurukshetra. Krishna ya tenía más de 125 años. ¿No? Y aún así aparecía como jovencito. Entonces la aparición de Krishna es muy diferente a nuestra aparición. Nosotros todos estamos forzados a nacer debido a nuestras actividades previas. Estamos forzados a aparecer, ¿no? En Chile, ¿no?
o en Argentina, o no sé, en Patagonia. Y estamos forzados a aparecer en ciertas familias también. ¿Sí? Puede ser una familia rica, puede ser una familia mediana, ¿sí? Familia pobre, por aquí. ¿No? Puede ser que estemos equipados con, ¿no?, ciertas fortunas, no sé, ricos o pobres, bellos, o carismáticos, ¿sí? Carismáticos o feos, bueno. Sí, esto en realidad lo hemos creado nosotros mismos, por nuestras actividades. Pablo daba un ejemplo muy lindo. Decía, esa época Pablo estaba en Nueva York en el comienzo. ¿No? Y Pablo decía, no, supongamos un niño nace en una familia Rockefeller, una familia más rica en Estados Unidos. ¿No? Y al comienzo ya le dan a comer con una cuchara de oro quizás, no sé. ¿No? Y de muchas facilidades. Y al mismo tiempo nace un niño en Harlem, ¿no? En esa época, no sé cómo se llama, pero en esa época era como slum, ¿cómo es el slum? Un gueto. ¿Ah? Como un gueto. Como un gueto. Como un gueto, algo así, ¿no? Entonces Pablo decía, ¿por qué el niño que nació en una familia Rockefeller no nació en una familia en Harlem? ¿Y por qué el niño que nació en una familia en Harlem no nació en una familia Rockefeller? No tiene ninguna explicación. Nosotros sí tenemos explicación. Porque Krishna nos da la información. ¿Sí? ¿No? Y él nos explica, en el curso de Bhagavad Gita, que todos nosotros estamos sujetos a la ley del karma, la ley de la causa y el efecto. Todo lo que hacemos produce reacciones. Así como estamos disfrutando o sufriendo las reacciones a nuestras actividades previas en esta vida. En realidad, entendiendo esto, uno puede entender en realidad hay ninguna injusticia, sino que todo el mundo casi está sujeto, ¿no?, a recibir exactamente lo que merece de las previas actividades. Entonces esto, ¿no?, es muy importante entender. ¿No? Bien, así que nosotros todos nacemos, ¿no?, forzados, ¿no?, por la ley del karma, mientras Krishna no tiene karma. Krishna está más allá, ¿no?, de las leyes antiguas materiales. Entonces, ¿no?, entender esto es muy importante, la naturaleza trascendental y las actividades de Krishna. ¿No? Cuando Krishna apareció hace más de 5.000 años, a veces Krishna manifestaba actividades sobrehumanas, ¿no? Y ya todas sus actividades eran sobrehumanas. Solo para dar un ejemplo, en algún momento Krishna levantó toda una colina. Colina. No ha sido un poco de tierra, no. Y no solo eso, sino la levantó con el meñique en la mano izquierda. Normalmente no se tiene mucha fuerza, ¿no? ¿Sí? Dice con la mano derecha. Y la mantuvo por 7 días levantada. ¿Sí? Y en realidad ese asunto, ese pasatiempo, no se describe en el 10º canto. Bueno, dijo Krishna. Pablo nos dio, ¿no?, como así 10º canto, la forma, ¿cómo se dice?, resumida, ¿sí? La forma libre Krishna. ¿No? Así como Prabhupada también nos dio las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, el Chaitanya Charitamrita en forma resumida. Porque en esta época Prabhupada no estaba seguro cuánto tiempo iba a tener, ¿no?, para darnos cosas de edición completa. ¿Sí? Bueno, entonces sus actividades en el Señor, ¿no?, son muy especiales. Y ya se han hecho, ¿no?, fabricado muchas especulaciones, como Pablo menciona acá, los especuladores del mundo material, ¿no?, también tratan de entender las cosas, pero bajo sus limitaciones, ¿no? Ya Pablo dice que hay 3 formas de adquirir conocimiento, ¿no? Pratyaksha significa que por menos nuestros sentidos limitados, ¿no? Los sentidos son muy limitados. Por ejemplo, se apaga la luz, ya no podemos ver bien, por eso prendemos la luz. Aunque no es mucha luz, pero por lo menos podemos contrarrestar la oscuridad.
¿no? En cierto grado. Bueno. Entonces, son esos con los ojos limitados, con el tacto limitado, con la voz limitada, todo, con la visión limitada, como decimos, el olfato limitado. No podemos llegar a una conclusión completa, así sin profundidad. ¿No? El próximo proceso es anumana, como Pablo menciona el significado, la especulación. Puede ser que no, sí, no, pienso, yo pienso. ¿No? Esto es, bueno, más o menos la ciencia moderna. ¿No? Se han vuelto muy orgullosos por esa clase de conocimiento, anumana. Y después hay otra forma de adquirir conocimiento, no es la que estamos haciendo ahora, estamos leyendo o escuchando de Bhagavad Gita. Estamos escuchando de Krishna, Shabda Brahma, ¿no? O sea, vibraciones que provienen del plano trascendental, Brahman, ¿no? El otro plano, ¿no? Sin faltas, sin errores. Por ahí ese conocimiento, inclusive, como estudiamos en la escritura, es conocimiento eterno, ¿no? Perfecto, más allá, ¿no? Porque el Señor, el maestro de Arjuna, acá en el Bhagavad Gita, no es el maestro perfecto. Y mismo los más espirituales, ¿no? Los que se representan la sucesión discipular, también deben presentar conocimiento perfecto. No en base a sus propias limitaciones, sino de acuerdo a lo que he recibido, que es por la sucesión discipular. ¿No? Así como cuando nosotros estamos hablando, presentando filosofía de conciencia de Krishna, ¿no? Debemos recordar muy bien, debemos haber escuchado muy bien para representante de la sucesión discipular. ¿No? El otro día estábamos participando en una ceremonia de Vyasa Puja, y ahí se presentaban muchas oraciones al maestro espiritual y bueno, agradecimiento y todo eso, no sé, ¿no? Y bueno, en realidad ese proceso, ¿no? Nosotros estamos recibiendo el conocimiento por la sucesión discipular, y nuestro agradecimiento, ¿no? También va de vuelta a Krishna, ¿no? Porque el maestro espiritual en realidad es representante de la sucesión discipular, o de su propio maestro espiritual. Recuerdo una vez, los devotos habían celebrado un Vyasa Puja con Srila Prabhupada, ¿no? Y Srila Prabhupada siempre tenía la costumbre de decir la palabra final, resolver. Entonces Srila Prabhupada también agradecía a sus discípulos, ¿no? Y hablaba de las realizaciones que habían tenido y cómo estaban avanzando, ¿no? Y después Prabhupada dijo, en realidad todas las cualidades que ven en mí se debe a él. Había una teta de Srila Bhaktisiddhanta, ¿no? Eso es como recibimos el conocimiento, ¿no? Y debemos cuidar, ¿no? Pues ese mensaje, en no especular, no inventar cosas. Es muy importante. Prabhupada nos enseñó no solo con sus palabras, no al instruirnos, sino que también con su propio ejemplo, ¿no? Eso es lo que significa acharya, ¿no? Achara, ¿no? O sea, alguien que nos enseña por su propio ejemplo, ¿no? Entonces, cada momento, Prabhupada nos enseñaba. Mismo, no solo cuando presentaban el mensaje de la conciencia de Krishna, no, sí, de todas formas, ¿no? Como Prabhupada se mantenía la limpieza, ¿cómo se dice? ¿No? Limpieza interna, externa, ¿no? Todo lo que hacía, así, los movimientos. El otro día estábamos hablando de esto nosotros, ¿no? Mismo Srila Prabhupada, el seminario tan puro, los mismos sujetos, ¿no? Eran muy especiales, ¿no? Hay un video de Srila Prabhupada, ¿no? Una película blanco y negro, y Prabhupada dice ni una sola palabra, ¿no? Y solo Prabhupada sentado ahí, ¿no es cierto?, mirando, gesticulando, ¿no? Y uno puede quedarse mirando y uno no se cansa, ¿no es cierto? Sí. Y hemos visto que, ¿no? Mismo hasta en la India, ¿no? La gente
cuando veía Srila Prabhupada, caminando, gesticulando, cosas, ¿no? La gente, ¿no? Quedaba cosas absorta en Srila Prabhupada. Y veían que era una persona muy fina. ¿No? En India todavía la gente tiene cultura. ¿No? O sea, mismo la gente está educada tal que reconocen personas finas y todo. Así que en Occidente es muy diferente. Yo estuve una vez en el sur de la India, creo que fue Sri Rangam, uno de los templos más grandes en el sur de la India. Y estábamos ahí, ¿no? Habíamos estado en el templo, salimos, sentamos afuera. ¿No? Y vino un bus con turistas occidentales. ¿No? Así vestido como, bueno, bermuda short, ¿no? Y mismo todo con gesticulaban, se gritaban y todo, ¿no es cierto? Y los hindúes también, no pueden creer, tan incultas. ¿Sí? Mismo como se hablaban, supongo también la comida que llevaban encima y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿no? Prabhupada quería que nosotros nos volviéramos a desarrollamos las cualidades dominicas, las buenas cualidades, ¿no? Que se describen como las cualidades del hombre de primera clase. ¿Sí? Primera clase. Y Pablo les explicaba, ¿no? Cuando uno se vuelve devoto, naturalmente se van desarrollando, manifestando esas cualidades dominicas, ¿no? Como subproducto del servicio de Dios. ¿No? Por ejemplo, una de las cualidades que va desarrollando el devoto es el desapego. ¿No? Se explica, ¿no? en el transcurso del avance en la vida espiritual. ¿No? Así, Adau, Shvada, Sadhusanga, Vajana Kriya, ¿no? Y después Anartha Niviti, que uno se desapega de todo lo que no está relacionado con el servicio devocional. Y la vida, ¿no? Se vuelve simple. Uno se limita solo a las cosas que uno ocupa en el servicio devocional. ¿Sí? Anartha Niviti. Materialismo significa uno va acumulando, ¿no? Cosas innecesarias. ¿No? Cada vez se va cargando más, ¿no es cierto? Y se hunde cada vez más, ¿no es cierto? En esa energía, en esa ilusión. Como Pablo decía, en la modalidad de la ignorancia. ¿No? Hay un lindo Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Pangosita Vairagya Jnanam Chara Haitukam. Se dice cuando uno adora Vasudeva, ¿no? Es otro nombre de Krishna, ¿no? Uno obtiene dos cosas subproductos de esa devoción, ¿no? El desapego del mundo material y el conocimiento, ¿no? Krishna va revelando el conocimiento desde dentro del corazón. Hay inclusive una parte en el Bhagavad Gita, una explicación, bueno, el significado donde Pablo menciona, ¿no? Hasta, ¿no? Cuando una persona puede ser que no sea muy educada, ¿no es cierto? Y no tenga mucho talento, ¿no? Diferentes, bueno, asuntos y todo. ¿No? Pero si sincero, Krishna lo iluminará, ¿no? Desde dentro del corazón. ¿No? En los últimos días he mencionado esto varias veces, que Pablo decía, cuando uno se acerca a Krishna un paso, Krishna se acerca a sí. ¿No? Está observando desde dentro del corazón. Como mencioné eso ayer también, ¿no? Como testigo y sancionador. ¿No? Como Krishna está en el corazón, no se le escapa nada. Hasta nuestros pensamientos más ocultos. ¿Sí? Sí, Krishna se da cuenta de todo. Y nos da exactamente, como decimos ya, lo que nos merece. Así que nosotros nos encontremos en esa condición. Y el Señor nos da una promesa acá en el verso. Si nosotros tratemos de entender la naturaleza trascendental de la aparición y las actividades del Señor, logremos purificarnos y logremos regresar de vuelta al lugar. ¿No? En una parte, bueno, otro comentario de ese verso, no recuerdo quién dijo eso, pero decía cuando uno entiende esta naturaleza trascendental, el Señor mismo ya se va liberando estando en el mundo material.
¿no? Como Srila Prabhupada, por ejemplo. ¿No? Aunque Prabhupada estaba aquí, ¿no? Aparentemente estaba acá, no sé, bueno, estaba, no sé, estaba acá, aunque no estaba más condicionado por las moralidades de esa materia. Eso es en realidad lo que es la verdadera liberación. No sumergirse al Brahman personal, ¿no? Sino que hay un verso muy lindo que dice, Muktigatam yata rupam svarupena savasa. Ahí dice que la mukti, la verdadera liberación, no es fundirse en el Brahman personal, sino que lograr liberarse de las diferentes coberturas, ¿no? Coberturas que nos condicionan en el momento, ¿no? Cuerpo puro y sutil, ¿no? Y encontrarnos una posición constitucional, ¿no? No sin actividades, sino activo, pero activo, ocupando nuestros sentidos en servicio del Señor, ¿no? Y bueno, eso es, como decimos al comienzo, la esencia de la conciencia de Krishna, ¿no? Debemos entender Krishna, ¿no? Y para hacer esto debemos mantenernos fijos en nuestro sadhana, ¿no? Vaidhi Bhakti, ¿no? Debemos mantenernos siempre fijos. Y hay muchas reglas que Krishna nos dio, bueno, en base a la nectar de devoción. ¿No? Ahí se mencionan 64 actividades de servicio de devoción. Comenzando con la aceptancia, ¿cómo es aceptancia? Aceptar un maestro espiritual. Primeros 4 o 5. Y después, ¿no? Rupa Goswami dice, y entre esos 64 principios, se dice, 5 son los más importantes. Y inclusive Rupa Goswami dice, aún solo siguiendo uno de esos principios, ¿no? Nos hace posible purificar el corazón y despertar el amor puro en el corazón. Entonces los 5, ¿no? Como Rupa Goswami menciona, sadhu sangha, la primera vez, la asociación con Dios. Como siempre decimos, dígame con quién andas y te digo quién eres. Sadhu sangha, la asociación con personas santas. Automáticamente al asociarse con personas santas, uno, ¿no? Comienza a ver las cosas tal como son, ¿no? Y deja todo lo que sirve en el servicio devocional y rechaza todo lo que no sirve en el servicio devocional. Sadhu sangha. Inclusive sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu sangha, dharmata sadhu sangha, sí dijo, ¿no? Es un lindo verso en donde se enfatiza la asociación con los devotos, ¿no? Y dice dharmata, aún asociándose con los santos o con los sadhus por la fracción de un segundo, ¿no? Dharmata, fracción, cosa muy ínfima, cosa muy parte de un segundo. Si uno tiene esa asociación, ¿no? Puede lograr toda la perfección de la vida. Así que sadhu sangha es muy importante, ¿no? Así como lo estamos haciendo ahora nosotros. Para eso Pablo creó nuestros centros, ¿no? Recuerden, cuando comienza el movimiento, dábamos reportes a Srila Prabhupada, ¿no? De nuestra prédica y todo eso. Y recuerdo, Pablo solo quería saber, ¿no? Cuántos devotos se hicieron, cuántos templos se abrieron, cuántos libros se recibieron. Y algunos más no recuerdo, ¿no? Así que esto Pablo quería saber, ¿no? Y en base a esto Pablo veía si realmente habíamos, ¿no? Hecho lo que, ¿no? Como él nos instruyó. Bueno, entonces sadhu sangha, ¿no? Bhajan, Nama Kirtan, Nama Kirtan, como dice, Nama Kirtan, canto los santos nombres. Simplemente cantando los santos nombres, eso se compara con, se dice en el Chaitanya Charitamrita, el canto de los santos nombres es como el riego, ¿sí? De la plantita del servicio devocional. Harinam, 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 Kevalam, Kalavana, Sevana, 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 Kalavana. Hay una cosa, instrucción muy fuerte.
Ayer anoche hablé de eso también, ¿no? Cuando recibo una instrucción, ¿no? Alguien me dice, ¿no? Haga esto. Si no lo hacemos, haga esto. ¡Hágalo! ¿No es cierto? ¿No? Cuando se pide 3 veces, se enfatiza, ¿no es cierto?, que es importante eso, ¿no es cierto? Así que en esta era de Cali, ¿no? Dice, se dice, ¿no? Que no hay otro camino, no hay otro proceso, no hay otro proceso, no hay otro canto de los santos nombres. Y Pablo enfatizaba eso también. ¿No? Muchas veces cuando Pablo después se quietan hablaba, ¿no? Y la gente le cosas, preguntaba cosas. Y Pablo veía que las preguntas eran completamente off. ¿Cómo se llama en español? No tenía nada que ver. Pablo dice, quieta. Y abuelo de otros cantaban y de nuevo, ¿no? Pablo preguntas, ¿no? Y si no pregunta, quieta. Bueno, después Bhagavata Shravana. Bhagavata Shravana significa que nosotros debemos escuchar el Srimad Bhagavatam. Bhagavatam era la obra más importante que nosotros tenemos. ¿Recuerdan? Durante la noche se nos iba el Srimad Bhagavatam. Daba tanta importancia al Srimad Bhagavatam. Y en el comienzo de Bhagavatam no estaba seguro si iba a poder traducir todo el Bhagavatam. ¿No? Porque bueno, ¿no? Cuando uno llega a una cierta edad no hay ninguna garantía, ¿no es cierto? Bueno, a todas edades en realidad, ¿no? Pero especialmente cuando el cuerpo va envejeciendo, ¿sí? Y ya mismo uno ve que todos sus amigos o conocidos están desapareciendo, ¿no? Por ejemplo ahora, ¿no? Como mis hermanos espirituales están desapareciendo en todas partes, ¿no? Entonces Prabhupada, ¿no? Primero produjo el primer canto, ¿no? Y entendemos que en el primer canto Prabhupada lo produjo con esa mentalidad, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo sé que voy a poder traducir más Bhagavatam? ¿No? Y inclusive como se nos dio Bhagavatam, ¿no? Mirando al mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo estaba la situación en el mundo? ¿No? En esta era de Kali, ¿no? Y de esa manera Prabhupada nos dio el primer canto. ¿No? Cuando Prabhupada salió de India, había terminado sus 3 volúmenes del primer canto. ¿No? Y Prabhupada muchas veces decía también, más libros que tenemos, más se aumenta nuestro prestigio, ¿cómo se dice? No sé cómo se llama. Sí. Prabhupada daba mucha importancia, ¿no? A la publicación de los libros. Entendemos que anteriormente en otras épocas la gente necesitaba libros, no existían libros, ¿no? Sí que esos mensajes pasaban por las sucesiones discipulares y los discípulos eran tan lúcidos, ¿no? Se escuchaban y nunca jamás se olvidaban del mensaje. ¿Sí? En esta era de Kali es muy diferente. No necesitamos muchos medios, ¿no? Pensamos que son muy avanzados por tener todas esas memorias artificiales, ¿sí? Pero en realidad Pablo decía, es un síntoma de nuestro retroceso, ¿no? Que estamos en cosas, ¿no? No sé cómo se dice, disminuyendo, ¿no? Así que Srimad Bhagavatam, escuchar el Bhagavatam regularmente. Nashta Payeshu Vadeshu, Nityam Bhagavata Sevana, Bhagavatam Tamashu Bhakti Bhagavatam. ¿No? Bhagavatam es el primer canto, segundo capítulo, ¿no? Versos muy importantes, ¿no? 5 versos. El mismo Pablo a veces se citaba todos los versos juntos, ¿sí? Los 5 versos. Por ejemplo, mismo en el Bhagavad Gita, el primer verso del capítulo 7, Pablo menciona los 5 versos, ¿no? Entonces este verso que mencioné es, ¿no? Regularmente escuchar el Srimad Bhagavatam y prestarle servicio a los Bhagavatas, ¿no? Los grandes, ¿no? Los maestros espirituales. Y cuando, ¿no? De esa manera el corazón se va purificando prácticamente por completo, ¿no? Y el servicio devocional en la suprema personalidad de Dios se vuelve un hecho irrevocable, ¿no? O sea, ¿no? En el momento nuestra fe puede ser un poco chueca, ¿no? O muy poco desarrollada, ¿no? Pero cuando uno, ¿no? Continúa
¿no? Con el proceso Shravanam, escuchando Bhagavatam, prestar el servicio de los Bhagavatas, ¿no? La fiesta de ¿no? Después de esos, ¿no? El Bhagavata Shravana, Mathura Vasa, residir en un lugar sagrado. Prabhupada a veces decía que esos templos también eran lugares sagrados. Si no tenemos la plata para comprar el pasaje a Vrindavan, debemos tomar refugio en uno de nuestros centros, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá no hay mucha gente en el templo. No hay tanta asociación acá, ¿no? Pero tenemos muchos proyectos en más devotos, inclusive proyectos fuera, ¿sí? Fuera. Donde los devotos residen. ¿No? Ahora en realidad quería que los grijastas vivieran en fincas, ¿no? Y producían todo lo que necesitaban para subsistir, para mantenerse. ¿Sí? ¿No? Mientras que en los centros, ahora quería que hayan predicadores, ¿no? O brahmacharis, o devotos que eran completamente absortos, dedicados a la prédica, no sé. Bueno. Entonces, Mathura Vasa, ¿no? Mathura, ¿no? Sabemos que es un lugar muy especial, es el Janmastan, es el lugar de nacimiento, de aparición. ¿No? Normalmente decimos aparición, Krishna apareció, ¿no? Pero es que nació. Porque nacer tiene como todos los demás cosas, ¿no? Bueno, lo que sea. Sí. Bueno, entonces Mathura Vasa, y nosotros todos en realidad tenemos ir a Mathura, ir a Vrindavan, a Mayapur, ¿no? Sí. ¿No? Podemos hacer planes para visitar los lugares sagrados en él. Y uno se da cuenta cuando uno llega a esos lugares, son lugares muy difíciles. Por ejemplo, en Vrindavan, recuerdo cuando íbamos a primera vez a Vrindavan, nos dimos cuenta que el santo nombre inclusive tenía más fuerza. El canto de los santos nombres nos salía más, no sé, como más fácil, más fluido. No sé. Mismo escuchando, ¿no? Las clases y todo eso, tenía mucha más potencia en ese momento. Sí. Y la asociación con otros pueblos, parikrams y todo eso. ¿Sí? Muy diferente. Es por eso que se enfatiza tanto en la importancia de Mathura Vasa, ¿no? Visitar esos lugares o vivir esos lugares. Y después el último principio es Shrimurtiga Shadaya Siva. El comienzo Prabhupada ya nos dio deidades. Recuerdo, por ejemplo, el lugar donde yo me volví devoto, ¿no? Prabhupada había venido hace muchos años, ¿no? y con la idea de instalar deidades, aunque no sabíamos mucho nosotros. Yo recuerdo mismo después de la instalación de las deidades, ¿no? Recuerdo un incidente, ¿no? Yo estaba sentado en el templo cantando rondas y había un devoto que era como un aprendiz de joyero, ¿no? Sí. Era un devoto que Prabhupada había enviado a Estados Unidos, de jovencito, 18 años. Sí. Y el padre había dado permiso para ir a Alemania bajo la condición que él haga una cosa, aprendizaje. Y recuerdo yo estaba sentado en el templo, de repente vino el devoto del trabajo guardia, ¿no? Y había una cortina, subió al altar, sacó la flauta de Krishna y le puso una nueva que había hecho en el taller, ¿no? ¿No? Y salió, ¿no? En esa época todavía no sabíamos mucho, ¿no? Pero esas deidades, en realidad Srila Prabhupada las había mandado. ¿Sí? Cuando Prabhupada vino, nos visitó. Prabhupada viajaba con unas pequeñas deidades de Radha Krishna. ¿Sí? Y entonces cuando Prabhupada llegó, ¿no? Y vino con su sirviente, su asistente, Purushottam se llamaba ese devoto, ¿no? Y bueno, y cuando fuimos al departamento que había alquilado para Srila Prabhupada, ¿no? Vimos por primera vez la relación de la deidad. Purushottam se había cambiado, ¿no? Y habían puesto las deidades en el armario, en la pared, ¿sí? Y estaba, ¿no? Hacia la puya, y Prabhupada cantaba.
Shiva Jaya, Jaya Gaura Chande. Esa es la melodía en esa época. Yo mencioné eso el otro día. Esa es la melodía en esa época. Y nos quedamos asombrados. ¿No sé? Y después cuando Pablo se fue, tuvimos que renovar todo ahí porque estaba lleno de humo de armario. ¿Sí? ¿No? En la cocina también había pasado un problema, ¿no es cierto? Shivananda, el devoto, Pablo le había enseñado cómo hacer dal, ¿no es cierto? Y cuando se hace el dal, al final se fríe, chants, ¿no es cierto? Con cumino y todo esto, y después se echa el dal, ¿no es cierto? Pero cuando se echa el dal, hay que ser muy cuidadoso, porque explota con el aceite caliente, se echa el agua. Entonces hay que mantener la tapa así entrecerrada. Y Shivananda no había sido muy experto, entonces había una explosión en la cocina, en todas las paredes. y tuvimos que renovar la cocina también. Bueno. Entonces Prabhupada daba mucha importancia, ¿no? a la adoración de las deidades. ¿No? Dice, Simultila Shadaya Sevana, Shada con fe, ¿no? Con la convicción en el corazón que se está adorando a Krishna. Krishna apareció de nosotros. ¿Sí? Y Seva significa con servicio. ¿Sí? Pero debe ser algo, contribuir a algo para la adoración de las deidades. Yo he mencionado eso muchas veces. Cuando uno visita los templos, bueno, en Occidente también, los templos grandes del mismo sistema, para India es muy costumbre. Cuando la gente va a tomar darshan de las deidades, ¿no? La audiencia de las deidades, siempre traen algo para las deidades. No se van solo prestan reverencia, sino que vienen y traen frutas, o vegetales, o luces, ¿no? Eso es en realidad lo que se dice ahí, ¿no? Consiga nuestra relación con Krishna es que nosotros somos sus sirvientes, ¿no? Y estamos tratando de complacer a Krishna, ¿no? Si queremos avanzar en la vida espiritual, debemos sacrificar algo, debemos, ¿no? ofrecer algo, ¿sí? Contribuir con algo importante. Bueno, entonces esos cinco principios, como se mencionan, ¿no? son muy poderosos. Y hay muchos principios más. ¿No? Acá también estamos escuchando en la mañana, no sé si todo el tiempo lo hacen, ¿no? Pero mientras que llegamos acá, estamos siempre escuchando el Metta Devoción, ¿no? Unas pocas, no sé cómo. Ya, como un fragmento. ¿No? Y es muy importante escuchar la televisión, ¿no? Donde Rupa Goswami está explicando en detalle lo que es en realidad el servicio devocional. ¿Sí? ¿No? Para volvernos personas cultas en un saber, en seguir educadas, ¿no? En base a lo que nos enseñan las shastras. Bueno, y entonces acá se dice, ¿no? Cuando uno va conociendo, ¿no? Escuchando regularmente, va conociendo lo que es Krishna y lo son sus actividades, ¿no? Y sus cualidades y todo eso, ¿no? Se dice que el corazón se va purificando y nos cualificamos a regresar de vuelta a un lugar. ¿Sí? Esa es la meta, ¿no? El propósito de ese movimiento de la conciencia de Cristo. Y Pablo siempre nos, ¿cómo se animaba? ¿Sí? Animaba. ¿No? Pablo a veces decía, si solo cantan esos 6 rondas y siguen los 4 principios estrictamente, van de regreso a vuelta al mundo espiritual. Bueno, es la base, no sé. Por lo menos debemos mantener la base. ¿Alguna pregunta con relación a todo esto? ¿Algún comentario? ¿Quiere decir algo? Hizo acordarme lo que estaba mencionando justamente en la mañana. Fue el día de ayer, cuando usted dio la clase del Bhagavatam, que lo volvimos a leer hoy día también. Son estos 9 principios que menciona Rupa Goswami en el... ¿Quieres que hable más fuerte? Ok. Que son 9 principios que menciona Rupa Goswami, que los experimentan las personas que están en el estado de amor extático, en el capítulo 18. Vamos. Claro. Y
como que se vuelven a mencionar muchos puntos que son estos mismos de estos 5. Como por ejemplo el 9 habla de esto de que le gusta vivir en lugares como Dwarka, Mathura, Vrindavan. Y el otro que mencionó también, que habla sobre... no recuerdo, pero hay otro que también tiene la misma similitud con lo que usted mencionó. Y eso me llama la atención, que hay ciertos puntos que si uno sigue algunos se hace un proceso sencillo, o sea, puedes tomar uno y no hacer todos, porque también menciona eso. Eso me llama la atención, que se vuelven a repetir en muchas partes Sí, ahí de la también, escritura. entre esos puntos, el Baba también se encuentra un punto que dice que bueno, uno se encuentra en esa plataforma, que uno es muy cuidadoso con el tiempo. ¿Sí? Sí. No le gusta perder el tiempo. Muy interesante. Solo quería mencionarlo. A mí me llamó la atención. Bueno, ¿algún comentario de alguien? ¿Qué te llamó la atención? Usted mencionó, Guru Maharaj, en la clase que Prabhupada tenía 2 deseos. ¿Cómo? Usted mencionó en la clase que si la Prabhupada tenía 2 deseos principales para los Grihastas, que era vivir en la finca. Y que en la ciudad debería haber centros donde hubieran monjes. Pero vemos que la realidad, por lo general en el mundo entero, es muy diferente a eso. Entonces, ¿qué plan B tenemos nosotros para poder hacer algo Eso que no... depende también del desarrollo en cada lugar. ¿No? Siempre hemos comenzado con un pequeño centro, en lugares donde hay mucha gente, donde no tenemos que viajar mucho para estar con la gente. ¿No? Pero después del tiempo, ¿no? Hace falta crear una comunidad. ¿No? Por ejemplo, al comienzo del movimiento éramos todos jovencitos, entonces no nos gustaba el campo, ¿no sé. En la ciudad pasaba todo, ¿no es cierto? Pero en el transcurso del tiempo, ¿no? Como uno se vuelve más maduro y está más, ¿cómo se dice? Based. Ya está como, ya, inclusive tiene familia, tiene niños y todo. ¿No? Y no hay lugares peores que la ciudad para los niños. Eso es. Bueno, solo eso. ¿Te has respondido tu pregunta? Porque en realidad se podría quizá pensar que es un poco impráctico también hoy en día a comprar tierra fuera de la ciudad y ir a vivirse allá. Tengo entendido que acá hay otros también que viven afuera. Se han comprado terrenos, están viviendo ahí. Y cada vez que encuentro uno de ellos me dice, Maharaj, estoy visitando, es muy lindo. Claro, cuando uno es city boy, ¿cómo se dice? ¿No? Chico de la ciudad, ¿no? El campo es lindo para visitar, pero no para vivir. Queda todo muy lejos. Pero igual, cuando uno se vuelve cada vez más consciente de Krishna, más solidario, se vuelve más culto, más civilizado. Naturalmente uno tiende más a lugares así donde se puede practicar, vivir más tranquilo, producir lo que se necesita, el mismo pues, ambiente. Pablo hablaba mucho de esto. Y Pablo nos decía que en realidad esta era la cultura antes. ¿No? Hoy en día todo el mundo quiere vivir en la ciudad. Y esa ciudad, una vez Pablo vino, creo que fue a Londres, y yo hice una entrevista. ¿No? Así, le preguntaban, estaba hablando del infierno, ¿no? ¿A qué se refiere? Y Pablo dijo, como acá, en Londres. Es el infierno. Bueno, esto es como una cuestión de desarrollo, ¿no? En muchas partes se ve eso, donde la conciencia de Krishna maduraba más, desarrollaba más de forma natural, ¿no? Que
se ha visto esa necesidad y los devotos, ¿no?, se fueron al campo, vivir ahí. Y yo conozco muchos devotos que viven en los campos, que jamás quieren volver a la ciudad. Que me cuentan que cada vez que tengo que ir a la ciudad, no, tengo un problema. Tanta ansiedad, tanta pasión, ignorancia. Además, tanto ruido en la ciudad. Acá están más bendecidos, parece, ¿no? Las carreras, ¿no? Pero normalmente en la ciudad se escucha mucho ruido. ¿Ya? Es una cuestión de madurar, la madurez. ¿No? Acá está más como todavía muy cosas muy elementales. ¿No? En otros lugares donde hay mucho más devotos, ¿no? Cosas están más desarrolladas, se manifiestan muchas cosas que ¿no?, a lo largo del tiempo se manifiestan, como Pablo quería. Bueno, ¿algo más? Yo. ¿Ah? Acá. Claro. Sí. Hola. Yo he escuchado que decía que una persona anda corriendo detrás de los... ¿Cómo? Si una persona anda corriendo detrás de los impulsos de la lengua y del órgano genital, no puede ser consciente de Krishna. Yo tengo experiencia en mi vida cotidiana, siempre me están incitando a hacerlo. ¿Cuál debe ser la postura de un... Cantar a Krishna. Seriamente. 50 veces. Asociándote con los devotos, ocupándote del servicio devocional. Cada vez que te veo, ¿no?, has llegado justo apenas, ¿no?, y después te vas otra vez, ¿no? ¿No es así? ¿Ah? Siempre aparece en un lugar así. Tienes que mantener, bueno, ponerte más, regularte más. Si no, vas a tener que sufrir mucho, ¿no? Hay un dicho, si uno no puede escuchar, tiene que aprender sufriendo. ¿Sí? Hay un dicho así en español. ¿Qué le parece? ¿Ah? Muy bueno. Si bien Srila Prabhupada nos dijo que debemos cantar Hare Krishna, 16 un voto, 16 rondas y seguir principios, y con eso tenemos asegurado, por palabras de él, el regreso al mundo espiritual con él, ¿no? Pero también a veces devotos explican más tecnicismos de que dejando este cuerpo uno va a otra instancia que es de preparación para prepararse para otra instancia y así. Como para patámitas, ¿no? Claro, y después llega al mundo espiritual. ¿Cuál es la visión que debemos tener? ¿Solamente tratar de esforzarnos por cantar buenas rondas y lo demás entregarlo a Prabhupada, o estar pensando en todos esos tecnicismos? En el comienzo basta en ponerse serio con las rondas, sino 4 canciones, ¿no? Justo estábamos hablando de esto con otros devotos, que una vez había muchos problemas en un templo, ¿no? Y le escribieron una carta a Srila Prabhupada pidiendo ayuda y describiendo los problemas y todo. Y Prabhupada solo respondió, dijo, por la carta puedo entender que no están siguiendo los 4 principios y no están cantando las 16 rondas. Paz. No le hizo paz, pero... Ya cuando sucede esto, ¿no?, que se mantienen las rondas seriamente, los 4 principios, y se van ocupando los sentidos del servicio de Krishna, sabemos, más intenso de nos ocupemos en servicio de Goswami, más progresemos en la vida espiritual. Y los problemas en forma inconcebible se van solucionando, evaporando. Mismo todo el milagro, Prabhupada simplemente siguiendo las instrucciones de nuestro superior, al ir a Occidente. Y Prabhupada fue una muy avanzada edad, fue a Occidente. Y todo apareció para, ¿no? Krishna le dio todo, cada cosa que necesita Prabhupada apareció de forma inconcebible. Mismo Prabhupada a veces queda asombrado.
escuchaba de cuántos libros habían subido. ¿No? Sí, es cierto. Wow. Ya. Sí. Madre Murti, ¿la conocen? Ya. Sí, ya. Srila Prabhupada, yo lo vi personalmente en una caminata, que él dijo, con este proceso, en esta misma vida, siguiéndolo, uno viene de vuelta a casa. 16 rondas, los principios, y haciendo una vida de Vaishnava. Vaishnava no quiere decir que solamente tenés que vivir en un templo, es dedicarle la vida a lo que nos enseñó Prabhupada, 4 principios, las rondas, y después lo demás es nuestro deber. Sankirtanero, Vihastra, vivir en la ciudad, en el campo, donde sea, pero siempre llevar esa función, cumplir con eso. Esa experiencia es la que nos da el placer de que cada vez convenzamos a otros a hacerlo, porque no es imposible, es posible en esta vida. Sí. Hare Krishna, Guru Maharaj, gracias por su clase. Es que es una acotación solamente, pero en la última visita que usted hizo antes de que comenzara la pandemia, le empezaron a hacer una serie de preguntas similares a las de ahora. Usted dijo, todas las preguntas que empiezan con Guru Maharaj, ¿cómo podemos hacer para? ¿Cómo podemos? ¿Cómo puedo? Sí, sí. La misma respuesta, 4 principios, 16 preguntas, leer la escritura y asociarse con los devotos. Eso. Muy bueno, gracias. En Buenos Aires, en una época, ¿no? Todo el mundo sabía eso. Nadie preguntaba, ¿cómo podemos? Porque ya sabían la respuesta. Sí. Quería agradecerle por su clase y por Amar Murti también por habernos visitado y por darnos toda su asociación y misericordia e instrucción. Quería preguntarle... Usted enseña, ¿no? ¿Ah? Usted enseña, ¿no? Sí, doy curso. A los devotos. Intento ayudar a los devotos. Y quería preguntarle, porque se habla entre los devotos y todo sobre, y usted mismo acá lo citó, el hecho de que los discípulos de Srila Prabhupada, su hermano espiritual, están yéndose de este mundo. Y me preocupa un poco, quería preguntarle a usted qué nos podría decir con respecto a eso, qué podemos hacer nosotros, cuál esperanza tenemos de seguir teniendo asociación de gurús, porque obviamente nosotros tenemos que seguir al maestro espiritual para llegar a Cristo. Y bueno, yo tengo hijos pequeños y pienso, mis hijos van a tener acceso a gurú, también al gurú. Y eso quería preguntarle, si usted pudiera ampliarnos un poquito más. O sea, en otras palabras, ¿qué va a pasar cuando los discípulos de Pablo se fueron? Cuando ellos se vayan, vamos a tener también eso. Bueno, pónganse las pilas. Bien. Hoy ya el día se ve tantas desviaciones, tantas cosas raras que no existían durante la época de Pablo. Tantas cosas. Y ya, inclusive ya se vuelven temas muy delicados, ¿no? Y ya no se, en muchos instantes ya no se puede decir nada, es tan pesado todo. En realidad, si solo mantenemos las cosas, los principios, las cosas que nos enseñó Srila Prabhupada, eso es suficiente. Yeah. ¿Qué te parece? ¿Ah? No estoy hablando de mi discípulo. Que es difícil, porque estaba pensando que usted hablaba de que hay en otros lugares que está más desarrollada la conciencia de Krishna, y yo pienso aquí en Chile,
difícil que es tal vez desarrollar más cosas. Pensaba, y quería hacer una pregunta en realidad, de que el servicio, ¿qué es el servicio devocional? Y si el servicio devocional a veces no puede condicionarse, creo que es así, pero como que la idiosincrasia o no sé, Latinoamérica a veces como que es difícil por las costumbres o la forma de ser latinoamericana, a veces como de... Esos problemas existen en todo el mundo. Porque como en Chile nunca se ha desarrollado la conciencia de Krishna de tantos años que... En realidad ustedes tienen tan buenas facilidades, ¿no? Como en este templo, una super facilidad. Están en el centro de la ciudad, rodeados por universidades, ¿no? Solo tienen que hacer el mejor uso de el proyecto que nos dio Krishna. Tienen que inspirar gente que participa en la conciencia de Krishna, predicar. Tienen que cuidar a la gente cuando vienen al templo, que es gente nueva. Ahora, invitarlos, que pasen un fin de semana acá en el templo. Yo recuerdo, eso existía antes. ¿Recuerdan? ¿No? Y ¿cómo era? Sadhu Sangha lo llamaban ese. Sábado Sangha. Ya, sí. La gente venía el viernes a la noche, ¿no? Durante el sábado se quedaban, se levantaban todos tempranito para preparar la clase básica, después salimos a la calle acá, ahumada, ¿no? Y se armaba una mesa, y kirtan y todo, ¿no es cierto? Sí. Y todas esas calles estaban llenas de gente que hacían cosas similares. Todavía no existe eso. Sí. Entonces de esa manera la gente nos ve, se acostumbra que el Hare Krishna y ¿qué? Están ahí, ¿no es cierto? ¿Ah? Hay que predicar más y dar atención a la gente que viene, gente nueva. ¿Sí? Y dijo no solo la gente nueva, todos los demás también. ¿Sí? Hay tantos devotos que han sido entrenados como devotos y después se fueron, ¿no? Perdiendo su tiempo. ¿Sí? Empiezan con esas facilidades acá no tienen ni pagar alquiler. ¿No es así? Bueno, cada tanto hay que hacer los arreglos, ¿no? Cuando hay un terremoto, algo por el estilo. Sí, pero tienen tan lindas facilidades acá. Inclusive antes había un restaurante ahí. Yo recuerdo que mismo venían ¿cómo se dice? Los profesores, ¿sí? Venían acá. Y tú estabas en la caja, ¿no? ¿Sí? Tú fuiste el primer contacto con esa gente cuando venía por primera vez. ¿Sí? Y se llenaba de gente ahí tomando pasada. Cuando fui, ¿no? Cuando empecé a ir a Coyhaique, los devotos me llevaron a, ¿cómo se llama la ciudad cerca ahí? Puerto Aysén. Y los devotos habían contactado la gobernadora. ¿No? Sí. Y me llevaron a la casa ahí, donde estaban todos los cuadros, los presidentes y la bandera y todo eso. Y nos recibieron, ¿no? Estábamos ahí. No fuimos como Krishna West, fuimos como devotos. Disculpen. No, y era una señora joven, ¿no? Era joven. Y bueno, y nos recibió muy bien, muy amable. Y yo entonces le pregunté, ¿usted ya conoció los devotos entonces? Y me dijo, sí, porque yo estudiaba acá en Santiago. Y iba al restaurante todo el tiempo, ¿no? El restaurante estaba cerca de la universidad. Y ahí conocí los devotos. ¿Ah? Eso hay que aumentarlo todo, ¿no? La distribución de pasajes, los libros, dar atención, cuidar, tener un programa de pacta para formar nuevos devotos y todo. ¿Sí? Sí, pero... ¿Usted me podría dar un consejo? Porque este último tiempo he estado reflexionando acerca del servicio devocional y que muchas veces vemos a devotos o uno mismo haciendo servicio o devotos que nos inspiran, haciendo sankirtan, predicando, puyari, en diferentes áreas.
y con el paso del tiempo a veces esos devotos no están. Y yo me pregunto, ¿qué es realmente, por qué pasa a veces eso de que de repente los devotos que uno ve que nos inspiran y que están en el fuego del servicio, hay momentos que después, de repente desaparecen y luego llegan otros así mismos? ¿Sabe lo que hacía Srila Prabhupada en el comienzo? Cuando alguien desaparecía, ¿no? Prabhupada se emocionaba y mandaba a alguien para predicar, para que vuelva a hacer. Hoy día nos hemos puesto menos cosas, ¿no? En ella del GBC creó todo un programa de, ¿cómo se dice en español? Devotee care, ¿cómo se dice? Cuidado de vos. ¿Por qué no forman a alguien acá que se encarga de eso? Cuidar a los devotos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, y entonces... ¿Tú todavía estás? Chai, Hare Pero... Ella venía al templo, venía en uniforme, ¿no? Del colegio venía. Y como jovencita ya estaba tan seria con respecto a la vida espiritual. Ahora inclusive la mamá también es iniciada. Sí. Y pero Maharaj, como a veces no está ese como el cuidado del devoto que quisiéramos tener aquí, por lo menos en Latinoamérica, en Chile, uno mismo cómo se puede cuidar y saber que está haciendo un servicio. ¿Qué es servicio devocional realmente? Porque a veces uno hace servicio, pero realmente estamos... Pregunta a tu maestro espiritual, ¿qué te parece? Para eso está el maestro espiritual, ¿no? Quizás podemos hacer otro programa en tu casa, ¿no? Sí, pero ¿Está bien? sí, gracias por ¿Me permites? Ya le había dicho. Ah, ya está. Hay una cosa que quería mencionar que yo leí que en una ocasión estaban los devotos con Prabhupada y Prabhupada les hizo una afirmación, les dijo que si se volvían, no recuerdo exactamente el número, pero un porcentaje de conscientes de Krishna, 80%, no recuerdo el número, se iban de vuelta a casa. Y le preguntaban los devotos, pero Prabhupada, ¿y si no? si solo nos hacemos, o sea, le dice 70 o 60, dice, bueno, está bien 50, algo así, como que cada día va bajando más el porcentaje que... Y Prabhupada le dice, no se preocupen, le dice, yo les voy a... Si no llegan a ese porcentaje, entonces yo les voy a dar la llave de la puerta de atrás, les dice. Me acuerdo cuando Jayananda, ¿no? Jayananda fue, lo conoce, ¿no? Siempre pone en su cuadro en el árbol de Ratha Yatra. Ayudó mucho a Srila Prabhupada en el comienzo con el Ratha Yatra en San Francisco. Y cuando Jayananda se fue, Prabhupada escribió una carta abierta, ¿sí? Dirigida a Jayananda. Y dijo, bueno, sintió mucho tu separación, ¿no? Has ayudado mucho y mismo has dado una donación para imprimir mi primer Bhagavad Gita, ¿no? En Estados Unidos. Entonces Prabhupada decía, pero si tú te acordaste en el momento cuando dejaste el cuerpo de Krishna, te fuiste a Krishna. Si no, te fuiste a los planetas celestiales. ¿Sí? Ahí vas a estar mucho tiempo, ¿no? Vas a mucha fascinación, mucha opulencia y todo. Y después vas a volver a ese lugar. Te vas a tomar nacimiento. Bueno, como Krishna dice en el Bhagavad Gita. Pero me dio la impresión, ¿no? Cuando leí esa carta, que Pablo no estaba seguro si se había ido a Krishna o se había quedado acá. Así que eso es el secreto del éxito, acordarse de Krishna en el momento de la muerte. Yam vapi swaram bhava, no como se llama. Lo que es el momento de la muerte es el próximo destino. Sí. Pero hay un verso en el Sixth Upanishad. Pero hay que terminar. En el Sixth Upanishad que como que contrarresta un poco eso, porque dice ¿Cómo? que
en el Sisupanishad hay otro verso que contrarresta un poco esa idea, porque Krishna dice, bueno, si tú no te acuerdas de mí, yo te voy a acordar de ti y todo el servicio que hiciste. Entonces como que un poco consuelo para los ¿Conoces el otros. verso? ¿No? No recuerdo. Él está estudiando. Sí, pero no me acuerdo de eso. ¿No? Solo recuerdo un verso de Upanishad donde el devoto está hablando, por favor Krishna, ahora que te has dejado el cuerpo, por favor acuérdate de todo lo que he hecho para ti. ¿No? Son los últimos versos. Jai. Jai, Hare Krishna, Bueno. Srila Prabhupada. Jai.